la clase de hoy día. Primero agradecer la presencia de todos y de todas los que están en clase. Y la materia de hoy día es las tablas de vapor de agua, que es lo que habíamos visto nosotros la clase pasada. Solamente para recordar, aquí teníamos el diagrama PV, la presión, el volumen, y estos colores nos simbolizaban las distintas fases. Aquí teníamos en el calipso la fase de líquido comprimido, que es cuando nosotros utilizamos la tabla C4. Aquí teníamos la fase gaseosa, que utilizábamos la tabla C3. Esto de color rosa también es utilizar la tabla C3. Y esto amarillo correspondía a la fase de mezcla, en el cual nosotros teníamos una cantidad de líquido y una cantidad de vapor. Desde el punto crítico, que es donde coexisten en equilibrio todas las fases, aquí veíamos nosotros que había esto morado, es el líquido saturado. Y en esto negro era el vapor saturado. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener la temperatura y o la presión, ¿verdad? Si nosotros tenemos la temperatura, vamos a ingresar a la tabla C1 a buscar los valores de saturación. Si tenemos la presión, nosotros vamos a ingresar a la tabla C2 para buscar los datos de saturación. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer algo primero. Hay un perrito ahí que está ladrando. Vamos a decirle al perrito, por favor, para que desactiven los micrófonos, si es que pudieran desactivar los micrófonos. ¿Sí? Ya. Entonces, vimos las tablas de vapor y vamos a hacer el primer ejercicio. A ver, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que dibujar... A ver, vamos a hacer algo. Vamos a silenciar al perrito. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? El perrito estaba metiendo bulla. Ahí sí. Vamos a compartir. Ahí está. Si nosotros tuviésemos que dibujar el diagrama PV, ¿ya? Y los valores de saturación y tengo la temperatura es igual a 50 grados Celsius, ¿a qué tabla se irían? Tienen los micrófonos desactivados. A ver, ¿a qué tabla irían si tienen la temperatura de 50? De temperatura puntual, ¿no? Claro, ¿a qué tabla te irías? ¿A la tabla C1 o a la tabla C2? A la C1. A la A segunda. la C1. Siempre que yo tenga la temperatura, lo primero que voy a hacer es ir a la tabla C1, ¿ya? Y ustedes, si se acuerdan de la tabla C1, esta era la tabla C1, ¿ya? Entonces, ustedes se van a ir con la temperatura. Por ejemplo, con la temperatura de 50 grados Celsius, estos valores corresponden a los de saturación. ¿Recuerdan? Aquí teníamos la presión de saturación. Acuérdense que el F significaba líquido saturado y el G vapor saturado. Por lo tanto, a 50 tengo ese volumen de líquido saturado, el volumen de vapor saturado, etc. Entonces, fíjense. Vamos a hacerlo ahí. Tenemos el primero, tenemos la temperatura de 50 grados Celsius. Entonces, ¿yo qué digo? Lo primero que deben hacer en la prueba es dibujar este diagrama. Todos parten con esto. De hecho, tráiganlo listo, de modo tal que no pierdan tiempo en hacer este dibujo. Háganlo para el sistema internacional y para el sistema inglés. Aquí en el sistema internacional, ustedes tienen la presión crítica, el volumen crítico y la temperatura crítica. Ese siempre va a ser igual para todos cuando está en sistema internacional, que corresponde al último valor, al valor de la última fila de la tabla C1 o de la tabla C2. Y si están en sistema inglés, va a corresponder al último valor de la tabla C1B o C2B. ¿Ya? Entonces, esto rojo siempre va a ser lo mismo. Entonces, después, como ustedes en este caso, el primer ejercicio les dice que tienen temperatura de 50 grados Celsius, ustedes van a dibujar una isoterma, una sillita, que va a estar bajo la temperatura crítica porque la temperatura es menor, ¿ven? Entonces van a hacer esta isoterma a 50 grados Celsius. Y después van a dibujar los valores de saturación. Siempre la presión crítica es la que pasa justo en este borde, ¿ven? El VF, como este es líquido saturado, va a ser este,
y como este es vapor saturado, va a ser este. Entonces busquen a 50 grados Celsius, ¿qué tienen? La presión crítica es 0,01235. 0,01235. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto vale el volumen de líquido saturado, el VF? A 50 vale 0,00112. 0,00112. ¿Cuánto vale el VG? Ustedes verán VG 12,013. 12,03. ¿Entendieron? Entonces, esto es lo primero que tienen que hacer. Después, el segundo ejercicio dice temperatura 200 grados Fahrenheit. Si tienen 200 grados Fahrenheit, ¿a qué tabla debieran ir? C1, C1, C2, C1B, C2B. ¿A cuál debieran ir? C1. ¿C1 cuánto si tienes 200 grados Fahrenheit? A C1B. Muy bien. Te vas a C1B. ¿Te fijas? Entonces, aquí, fíjate. Esta vendría siendo sistema inglés. Fíjense. Y aquí tienen la C1B. Como conozco la temperatura, busco los de 200 grados Fahrenheit. Recordar siempre que lo primero tengo que ubicar el punto crítico. El punto crítico corresponde al último valor de la fila. C1B o DC2B, que si tú te fijas es de 105,44 grados Fahrenheit la temperatura crítica, esta es la presión crítica y este es el volumen crítico. Entonces, acá hago esta línea roja, ¿te fijas? Ubico la temperatura crítica, acá estamos en el DC50. Aquí ubico la temperatura crítica, que es 705,44. La presión crítica, que es 3204. Y el volumen crítico, que es 0,05053. Después, como la temperatura era 200, hago mi isoterma, que estaría